Hola, muy bienvenidos a una cápsula de bendición. La cápsula en esta oportunidad lleva por título Lo que espera Dios de mí. Siempre estamos buscando lo que Dios pueda hacer por nosotros, siempre estamos pidiéndole lo que queremos que Él haga por nosotros. Y a veces no nos detenemos a pensar en lo que Dios quiere de mí. Tengo muy claro lo que yo quiero que Dios haga, que me sane, que me restaure, que me bendiga, que cumpla los anhelos de mi corazón, que me ayude en los proyectos en los que estoy emprendiendo. Pero pocas veces me pregunto lo que Él quiere de mí. Hay un pasaje que está en el libro de Marcos capítulo 2 del 1 al 12, que ya todos lo conocen, que es la historia de los 4 amigos y el paralítico, que vencen un montón de obstáculos para llegar con el paralítico hasta donde Jesús está. Y de ese pasaje bíblico yo quiero desprender algunos principios de lo que Dios espera de mí. Y lo primero es que busque su presencia. Jesús llegó a esa ciudad, llegó a Capernaum y de inmediato se llenó la casa. La gente corrió a su presencia para escuchar su predicación. Este tiene que ser un tiempo en que tú corras a su presencia. Este tiene que ser un tiempo en que tú vayas a donde el Señor está, en que tú vayas y valores la importancia que tiene la presencia del Señor, pero como un bien continuo, como un bien de relación, no como un bien ocasional, que debe ser un tiempo en que dejes de buscar a Dios en función de tus necesidades y lo comiences a buscar en función de tener una relación con Él. Luego, Dios espera que trabaje en equipo. Estos 4 amigos se unieron, se pusieron de acuerdo para llegar con el paralítico hasta donde Jesús estaba. El trabajo en equipo confronta y pone a prueba nuestra individualidad, pone a prueba nuestro egoísmo, pone a prueba nuestra indiferencia, pone a prueba la competencia de nuestras opiniones, de nuestros puntos de vista. Pero el que estos 4 amigos trabajaran en equipo generó la posibilidad de que el paralítico llegara hasta donde estaba el que lo iba a sanar. Cuando tú te decides a trabajar en equipo, cuando tú te decides a formar parte de una fuerza unida, estás generando una oportunidad que alguien tendrá para llegar hasta donde el que le va a sanar, para llegar hasta donde el que le va a restaurar. El paralítico tenía una sola oportunidad. Él no podría llegar solo hasta donde Jesús estaba. Fue necesario que los 4 amigos trabajaran en equipo para que él pudiera llegar hasta su sanidad. Quiero declarar esto sobre tu vida. Si tú en este tiempo te decides a trabajar en equipo, le vas a generar la oportunidad a alguien para que llegue donde está el Dios que les va a sanar. Posiblemente tú tengas que morir algunas cosas de ti mismo para poder trabajar en equipo, pero Dios te usará poderosamente para hacer la oportunidad de alguien más para venir al Dios sanador. Otra cosa que Dios espera de mí es que haga lo que nunca antes hice. Estos 4 amigos no se rindieron. Este tiene que ser el tiempo en que tú no te rindas. Este tiene que ser el tiempo en que hagas lo que tienes que hacer y no desistas ante las dificultades. Ellos podían haberle dicho: amigo, lo intentamos, la casa está llena, viejo, hasta aquí llegamos, lo lamento, tú ves que nos levantamos temprano, vinimos contigo, pero ellos estaban dispuestos a llegar hasta donde Jesús estaba. Es verdad que las casas de ese tiempo y de ese lugar eran distintas de las nuestras y no tuvieron que sacar planchas, papel fieltro y placas, ni vigas, ni nada, sino solo un par de ramas y algún barro cocido. Pero sin embargo era loquísimo lo que estaban haciendo. Era innovador, era radical lo que estaban haciendo. Pero el hacer algo que nunca antes habían hecho los llevó a ver el milagro que ellos querían.
Este es el tiempo de que rompas los techos. Este es el tiempo de que no haya límites para lo que quieres hacer. Mira, los límites ayudan para algo. Ayudan para ver hasta dónde llega tu fe, hasta dónde llega tu osadía, hasta dónde llega tu radicalidad. O bien los límites sirven para que tú pases a otro nivel de resultados, pases a otro nivel de respuesta y pases a otro nivel de vida sobrenatural. Dios espera de ti que hagas lo que nunca antes has hecho. Y finalmente Dios espera de ti que vengas a Él con fe. Fe fue lo que motivó a estos amigos a venir. Fe fue lo que vio Dios. Dios siempre se ha impresionado con los actos de fe. Cuando el centurión le dice: no soy digno de que vayas, mira, yo mando y la gente va, así que di la palabra y la obra va a ser hecha. Jesús dice: wow, no había visto una fe como esta. Cuando la mujer sirofenicia le dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen, Jesús dice: wow, esta mujer tiene una humildad y es capaz de resistir ofensas porque tiene fe en lo que yo voy a hacer. Este es el tiempo de sorprender a Jesús, el dador de la vida, el dador de la salud, el dador de la sanidad y de las bendiciones, con actos genuinos de fe. Rompe los límites, créele al Señor por tu milagro, no te paralices en medio de las dificultades. Creo firmemente que este tiene que ser un tiempo de ver como nunca antes la gloria de Dios, que es la manifestación asombrosa de su presencia, transformando, cambiando tu realidad. Deseo de todo corazón que tengas un tiempo muy bendecido. Y si no nos vemos a través de este medio antes de Navidad, que tengas una muy feliz Navidad y que realmente Dios te dé un año muy prosperado, muy bendecido. Chao, bendiciones.